imagina por un momento tener 4 años. En lugar de estar jugando con, no sé, con juguetes de madera o corriendo por ahí sin preocupaciones, te pasas el día mirando las montañas, Claro. observando los ríos, el cielo, sintiéndote, y esto es muy fuerte, como un absoluto extraterrestre que acaba de ser, digamos, acogido temporalmente por unos desconocidos a los que llamas familia. Sí. O sea, cero burbuja idílica de la infancia. Cero, cero. Solo hay una sensación profunda de no encajar en absoluto. Y exactamente en este punto de partida tan crudo es donde comenzamos nuestra inmersión de hoy. Y yo diría que es una imagen poderosísima. Ya te digo, Desde un punto de vista psicológico es bastante desoladora, ¿sabes? Porque esa falta de conexión temprana con el núcleo familiar, pues es algo que suele definir toda la arquitectura mental de una persona. totalmente. Pues para quien nos escucha hoy, este viaje nos sitúa en el año 1964. Tenemos sobre la mesa un documento sumamente íntimo. Es un texto autobiográfico titulado de forma muy sencilla Capítulo 1. Un título muy sobrio. Muy sobrio, sí. Está escrito por una mujer nacida en un entorno de extrema humildad. Es la sexta de 8 hermanos, hija de unos padres increíblemente trabajadores, pero bueno, sin estudios académicos. Claro. Y la premisa que vamos a desgranar en esta exploración no es solo ver la historia de una infancia dura, es ver cómo las restricciones más severas y asfixiantes pueden convertirse, de la forma más insospechada, en el catalizador absoluto del desarrollo intelectual y la independencia. Es que no estamos ante un simple diario de memorias, ¿no? Este documento es un verdadero estudio de caso clínico sobre la resiliencia humana. Tal cual. Nos muestra el engranaje exacto de una mente que, bueno, al estar privada de los estímulos típicos, del afecto expresivo o del apoyo educativo convencional, pues empieza a buscar respuestas por su cuenta. Empieza a construirse a sí misma. Exacto. Analizar este texto nos permite entender la mecánica del aislamiento severo y de cómo la obediencia extrema se puede usar irónicamente como una herramienta de supervivencia. Y esa mecánica, fíjate, empieza a funcionar a una velocidad de vértigo. Porque, ese aislamiento del que hablamos genera en esta niña un hambre intelectual voraz. Lógico. Fíjate en esto, no asiste a la educación infantil, ni a ningún tipo de guardería ni nada. Nada de nada. Nada. Así que a los 5 años, simplemente observando, viendo cómo sus hermanos mayores hacen las tareas, aprende a leer y a escribir de forma totalmente autodidacta. A los 5 años. Madre mía. A los 5 años, sí. Y una vez que descubre cómo decodificar las letras, se dedica a leer absolutamente todos los libros que hay en su humilde casa. Los devora todos. Claro, hasta que se queda sin ellos. Hasta que, lógicamente, se le acaba el material, claro. Lo cual es un problema crítico, o sea, para un cerebro que acaba de descubrir que la lectura es su única vía de escape, ¿sabes? Y de comprensión del mundo. Ya. Es un cerebro infantil sobrealimentado de curiosidad que de repente se queda en ayunas por completo. Exacto. Y aquí llega un momento que resulta fascinante. El padre, viendo que la niña ya no tiene que leer y, buscando mantenerla ocupada, va a un mueble específico, abre un cajón que estaba bajo llave y saca un libro inmenso. Un libro de lomo muy grueso. Vale, el libro bajo llave. Sí, se lo entrega pensando en que, puramente por el volumen de páginas, la mantendrá entretenida un buen rato. Y ese libro era la Biblia. Ostras. Y en una época en la que además tenerla en las casas y leerla de forma independiente no era precisamente lo más común, ni lo más aceptado. Claro, es una paradoja histórica bellísima. ¿Verdad? O sea, un libro que durante siglos estuvo restringidísimo al púlpito y a la interpretación de la institución, de repente se convierte en la única herramienta de aprendizaje no autorizado para una niña de 5 años. Sí. Y el padre hace un cálculo puramente pragmático. Le da el libro más largo que tiene para ganar tiempo. Vale. A ver, vamos a desgranar esto un poco porque a mí me resulta hasta cómico, la verdad. Sí, un poco sí. La ley tributaria o el código penal simplemente porque tiene muchas páginas y puede ir coloreando o leyendo. Tal cual, tal cual. O sea, estamos hablando de un texto con una complejidad moral, genealógica, histórica y filosófica que resulta abrumadora incluso para un adulto. Por supuesto. Entonces, claro,
cómo procesa una mente de 5 años conceptos morales tan increíblemente densos sin alguien que se siente a explicarle el contexto. Y lo fascinante aquí es que la respuesta está en un mecanismo psicológico de filtrado. La propia autora confiesa, en el documento, que evidentemente no comprendía gran parte de lo que leía. Claro, normal. Sabía que la complejidad la superaba. Sin embargo, una mente infantil, en estado de privación emocional, no busca un análisis perfecto. ¿Sabes? Busca orden. Busca agarrarse a algo. Exacto. Lo que hizo fue extraer la esencia de la narrativa, quedándose con los principios morales básicos. En un entorno humilde donde sus padres trabajaban, bueno, de sol a sol, y no existía el espacio para el debate filosófico. Ya. Ese libro bajo llave operó literalmente como la figura del mentor ausente. Se convirtió en su brújula. Y además, el refugio que encuentra en esas páginas, digamos, limpias, contrasta de una forma brutal con la realidad física de la religión en su entorno. Ah, sí, el tema de la iglesia. Claro, su madre era católica practicante, pero la niña describe un pavor absoluto, un terror paralizante al entrar a una iglesia. En el texto cuenta cómo veía esas estatuas gigantes, Con sangre y demás. sí, ensangrentadas, que representaban una muerte tan sumamente cruel, y temblaba, lloraba de miedo. O sea, no podía entender cómo su madre podía venerar unas imágenes tan espeluznantes. Claro, porque para un cerebro infantil ya de por sí alienado y sensible, la representación visceral y gráfica de la tortura no ofrece ningún consuelo. Es puramente traumática. Exacto, no le da paz. Nada de paz. El texto escrito, por muy complejo que sea el Antiguo Testamento, le otorga a la niña el control sobre la velocidad y la profundidad de lo que asimila. Claro, ella decide a qué ritmo lee. Eso es. Las imponentes y sangrientas estatuas, en cambio, le arrebatan ese control de un plumazo. Por eso elige las palabras sobre las imágenes. Tiene todo el sentido. Entonces, si por un lado su mente volaba libre interpretando textos antiguos, su cuerpo físico y su vida social estaban bajo un arresto domiciliario encubierto. Totalmente. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cómo pasamos de esa libertad intelectual inmensa a una jaula de cristal. Buena pregunta. Porque el relato da un giro y nos muestra una dinámica familiar, concretamente con la madre, que roza lo asfixiante. Habla de una timidez paralizante, pero que nace pura y exclusivamente del miedo a desatar el enfado materno. Es como si la madre fuera un cortafuegos informático súper estricto. Sí, un firewall tremendo. Y pasamos de la expansión cognitiva a la contracción social más absoluta. Tal cual. La madre establece lo que, en términos de dinámica familiar, se consideraría un control coercitivo preventivo. No es proteger a la hija de los peligros de fuera. No. Es anular cualquier posibilidad de que la hija construya una red de apoyo externa a la propia madre. O sea, bloquea los virus, pero también bloquea cualquier programa útil que quieras instalar. Para visualizarlo mejor, hay una anécdota en el documento que, madre mía, es desgarradora. La de la amiga, ¿no? Sí, la de la amiga. La protagonista ya está en el instituto e invita a una compañera a casa para hacer los deberes juntas. Algo normal. Súper normal. Pues el primer día, la madre no dice nada, ¿eh? Simplemente se queda en la habitación observándolas fijamente en completo silencio. O sea, ya te puedes imaginar la tensión en ese cuarto. Uf, qué agobio, por favor. Tela. El segundo día, la rutina se repite. Estudian y la madre sigue escudriñando en silencio. Pero al tercer día, el sistema colapsa. Estalla la bomba. Estalla. La madre entra y empieza a regañar severamente a la compañera, acusándola en voz alta de que solo va a su casa para aprovecharse de su hija. ¡Qué barbaridad! La protagonista siente una vergüenza tan profunda, tan destructiva, que toma una decisión radical. Decide aislarse. Claro. A tu madre. Esa decisión de autoaislamiento es un ejemplo de manual de adaptación defensiva, o sea, de libro. Pero espera, a ver, aquí hay algo que no me encaja y necesito desafiar esta idea. Dime. Yo estoy convencida de que esta chica es lo suficientemente brillante como para enseñarse a sí misma a leer a los 5 años. Tiene una mente analítica. Sí, sin duda. Porque al llegar a la adolescencia simplemente acepta este aislamiento tan radical. O sea, ¿qué impacto psicológico tiene elegir la sumisión divina por encima del desarrollo social normal? Lo lógico sería rebelarse, ¿no? Claro. Lo normal desde un punto de vista evolutivo es que un adolescente se rebele.
O que al menos mienta para poder socializar a escondidas. Exacto, que te escapes por la ventana o algo. Pero para entender esa sumisión, hay que entender el ecosistema de supervivencia de esa época y esa familia. Hay un dato crucial en el texto. El padre. Exacto. El padre fallece cuando la autora tiene 12 años. De repente, la madre se queda viuda, sola, a cargo de 8 hijos en un entorno de pura pobreza. Claro, es que eso cambia todo el tablero. Todo. La rebelión adolescente, que hoy vemos como algo normal e incluso sano para la individuación, requiere una red de seguridad. Y esta adolescente percibe que su familia está en la cuerda floja. Ya, no hay red. Su cerebro racionaliza que rebelarse podría destruir a su madre, y por extensión, a sí misma. Ostras. Así que reconfigura su identidad. Transforma el miedo al castigo en una virtud religiosa. Convierte el aislamiento en, digamos, obediencia a Dios. Qué fuerte. Es la única forma en que su mente brillante puede procesar un dolor tan grande sin volverse loca. Y llega a perdonar a la madre instantáneamente, sabiendo lo que había sufrido. Vale, ahora entiendo ese mecanismo de protección. Pero cuando se tiene un sistema familiar tan herméticamente cerrado, con ese cortafuegos materno bloqueando a las amigas, Sí. ¿cómo entra la información? Porque resulta que por dentro ese sistema estaba lleno de troyanos. Totalmente. Y claro, de hecho, si conectamos esto con el panorama general, un sistema cerrado, sin información exterior objetiva, se convierte inmediatamente en un caldo de cultivo para la manipulación interna. Se transforma en una especie de pequeño régimen político cerrado. Y vaya si lo era, porque aquí entran en juego las hermanas. Y la dinámica se convierte en lo que yo solo puedo describir como un tribunal del chisme. El tribunal del chisme, tal cual. Es que llega la época de Semana Santa y la protagonista, bueno, es muy activa en la iglesia, que es el único lugar aprobado por la madre. El pastor organiza un retiro juvenil. Vale. Y ella tiene tanto terror de la reacción de su madre que ni se plantea pedir permiso. Es el mismísimo pastor quien acude personalmente a la casa para solicitar que la dejen ir. El pastor en persona, fíjate. En persona. Y la madre, frente a la máxima autoridad religiosa local, se altera, levanta la voz y dice tajantemente que no, alegando que su hija no se portaba bien, todo basándose en chismes. Madre mía. La autora relata cómo se encierra en su habitación a llorar con, y cito literalmente, amargura de espíritu. Y es que resulta que ella era la estudiante perfecta. 0 suspensos en toda su vida, ¿eh? Nunca fue a recuperaciones, nada. Jamás. Y la fuente de esos rumores venenosos eran sus propias hermanas. Específicamente una hermana mayor casada que usaba a la madre como niñera gratuita para sus hijos. Qué tela. Y aprovechaba esas horas para actuar como un medio de comunicación controlado, inyectando noticias falsas en la mente de la madre por pura envidia de sus buenas notas, creando un ambiente, según dice, desalentador, triste y vacío. Es que esa metáfora tuya de los medios de comunicación controlados es sumamente precisa. Es que lo parece. Quien controla el chisme en una estructura autoritaria, controla a la figura de autoridad. La hermana mayor entiende que, bueno, no puede competir con los logros académicos de la protagonista. Claro. Así que ataca su reputación moral, que resulta que es la única moneda de cambio que la madre valora realmente. Es como ser el empleado perfecto en una empresa y que te despidan por los rumores del compañero de al lado que te tiene envidia. Es que me dejas en palabras. Sí, es muy frustrante. Vuelvo a mi incomprensión de antes. A ver, tienes al pastor delante. Tienes las notas del instituto que demuestran que eres impecable. Tienes la verdad absoluta de tu lado. Sí, las pruebas. ¿Por qué no abre la boca en ese mismo salón y dice, oye, mis hermanas te están mintiendo? ¿Cómo es posible que no se defendiera ni contradijera a su madre ante una injusticia tan flagrante? Pues por lo que comentábamos sobre el engranaje de su supervivencia emocional. El silencio no era debilidad aquí, era la contención de la estructura. Ya. Si ella desenmascarara a las hermanas frente al pastor, no solo humilla a la madre públicamente, sino que desata una guerra civil dentro de una familia que, recordemos, ya sobrevive a duras penas. Claro, el ecosistema frágil. En el relato ella menciona que lograba un perdón instantáneo hacia su madre. Y eso no es solo piedad religiosa, o sea, es una herramienta psicológica bestial. Brutal. Perdonar instantáneamente le evita sufrir la disonancia cognitiva de odiar a la persona de la que depende para sobrevivir. Es trágico, sí, pero a la vez demuestra una resiliencia emocional, una capacidad de contención casi inhumana, aunque basada en reprimir su propia voz.
Pero claro, un sistema operativo diseñado para aislar y contener a una niña y a un adolescente, pues termina inevitablemente colapsando cuando tiene que procesar a una mujer adulta, una mujer que necesita salir al mundo real. Efectivamente, llega la adultez. Llegamos a la etapa adulta, ella obtiene su título profesional, empieza a trabajar, pero en casa el ambiente sigue, digamos, viciado por los mismos chismes de siempre. No cambia la dinámica. No cambia. Su deseo más profundo en ese momento es estudiar abogacía en el turno de noche. Pero la madre, predeciblemente, se niega en rotundo. Claro. Esta vez utiliza un argumento del entorno. El país sufre un altísimo índice de criminalidad, hay mucho peligro de asalto, violación, y salir de la universidad de noche implica un riesgo real. Un argumento difícil de rebatir, claro. Ante esta negativa, que habría supuesto el final del camino para cualquiera, la protagonista ejecuta lo que a mí me parece el jaque mate más brillante de todo el documento. Es un movimiento estratégico impecable. De locos. En lugar de enfrentarse a la negativa o intentar, no sé, saltarse el cortafuegos, busca el punto ciego del sistema. Decide que va a estudiar de noche, sí. Sí, sí. Pero convence a su madre para buscar una alternativa segura. Y se matricula en teología en un instituto bíblico. Y la madre, claro, no puede decir que no. Es que es magistral. Ha utilizado el propio código fuente del sistema de valores restrictivo de la madre para abrir una puerta de par en par. Exacto. La madre, que está atrapada en su propio marco de rectitud moral, no puede lógicamente negarse a que su hija estudie formalmente el mismo libro sagrado que ella misma le entregó. El libro grande del cajón. El mismo. El instituto bíblico es percibido como un entorno puro y seguro, totalmente inatacable por los argumentos del crimen nocturno. Es un hackeo del sistema en toda regla. Y el resultado de esa decisión es una explosión absoluta de su vida social y personal. Un cambio radical. El documento relata cómo, al entrar al instituto bíblico, se rodea de ministros y misioneros, o sea, hombres y mujeres que ya percibe como seguros, incapaces de hacerle daño al prójimo. Claro, a diferencia de su familia. Exacto. De repente, esa joven aterrada, que prometió no tener amigos, está por todas partes. Da clases a las señoritas los sábados, se convierte en maestra de escuela dominical, lidera grupos de células. No paraba. Incluso acompañaba a dar charlas en la mismísima comisaría de policía local. Y el detalle final, que me parece el contraste visual más espectacular de toda esta historia, termina tocando la batería acústica, en medio de un batallón militar. Es que es un clímax narrativo y psicológico asombroso, ¿eh? El contraste es brutal. Es de película. Empezamos con una niña pequeña que lloraba de un terror mudo y paralizante ante unas estatuas ensangrentadas y terminamos con una mujer joven marcando el ritmo a todo volumen, golpeando los tambores frente a decenas de soldados. Boom, boom, boom. ¡Qué fuerte! Ese instrumento musical es la materialización de su voz, ¿sabes? Del espacio sonoro y vital que por fin ha reclamado. Ha pasado de la invisibilidad más absoluta a marcar el tempo de su propia vida. Ya, pero, a ver, ¿y entonces qué significa todo esto? Porque aquí entra mi lado más escéptico y creo que es fundamental plantearlo. A ver, dispara. Analizando toda esta trayectoria fríamente, ¿fue realmente este estudio de la teología una vocación espiritual genuina nacida de aquel libro gigante? ¿O fue, simple y llanamente, la jugada estratégica más inteligente de su vida para conseguir la independencia aprobada por su madre? Y bueno, esto plantea una pregunta importante. Es una disyuntiva fascinante, pero yo diría que la respuesta más precisa es que no hay contradicción entre ambas opciones. ¿Tú crees que son las dos? Probablemente fueron las dos cosas simultáneamente. El ser humano es extraordinariamente complejo. La autora no rompió las reglas de su hogar, lo que hizo fue estudiar esas reglas tan minuciosamente que las convirtió en sus propias herramientas. Ya, las usó a su favor. Totalmente. La religión funcionaba en su casa como un mecanismo de contención, ¿no? De prohibición. Pero ella extrajo la esencia de esa religión y la rediseñó en el mundo exterior como su pasaporte hacia la libertad. Es increíble. Encontró la manera perfecta de honrar sus raíces familiares, de pacificar los temores de su madre y al mismo tiempo de obtener la educación superior, las amistades y, bueno, la felicidad absoluta que necesitaba para no marchitarse en esa jaula. Es de una inteligencia adaptativa soberbia, la verdad. Si hacemos un repaso a vista de pájaro de lo que hemos desgranado en este análisis a fondo, el arco narrativo es espectacular. Muy potente. Arrancamos con esa niña de 4 años que miraba las montañas, ¿no? Luego fuimos testigos de cómo la adolescente se dejó encerrar por el miedo y el honor familiar, soportando la traición en silencio. Sí, aguantando el tirón.
Y finalmente, desembocamos en la joven mujer que encuentra en un instituto bíblico y en las baquetas de una batería la llave de su libertad. Es un testimonio del valor universal de encontrar luz y propósito, incluso cuando el entorno parece diseñado para pagar ambas cosas. Totalmente de acuerdo contigo. Este caso demuestra que, la curiosidad y la capacidad de aprendizaje son mecanismos mucho más potentes que cualquier intento externo de supresión. Sin duda. La mente humana siempre encontrará la manera de expandirse en el espacio intelectual hasta que tenga la fuerza para cambiar su realidad material. Y me parece el lugar idóneo para plantear una última idea. Después de diseccionar esto, a quienes están al otro lado escuchando, nos hace preguntarnos, a menudo pensamos que las revoluciones requieren romper todas las reglas, ¿no? Derribar la puerta de una patada. Claro, el choque frontal. Exacto. Pero es posible que las verdaderas revoluciones personales no se logren así, sino aprendiendo a leer tan bien las instrucciones del sistema que al final logras construir tu propia salida desde adentro. Qué gran reflexión. Es un pensamiento para llevarse hoy. Con esto concluimos, es un recordatorio cálido de que la curiosidad y el aprendizaje constante siguen siendo las mejores herramientas de vida. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.